Bien, saludos. En esta ocasión vamos a introducir algunas nociones de álgebra, en principio con la intención de tener una idea concreta sobre los procesos y conceptos, pero luego con la idea de profundizar mediante las demostraciones de teoremas. Y es en este sentido que vamos a iniciar con la teoría de conjuntos y estructuras, y más específicamente con la idea de conjunto. De hecho, la noción de conjunto, cuya teoría fue desarrollada a finales del siglo XIX por George Cantor, es probablemente la noción más importante utilizada en las matemáticas modernas. La importancia de la teoría de conjuntos radica en que a partir de ella se puede reconstruir toda la matemática, salvo la teoría de categorías. Por ejemplo, con la teoría de conjuntos se pueden definir conceptos tan importantes como el par ordenado, relación, función, partición, orden, estructuras algebraicas, los mismos conjuntos numéricos y entre muchos otros conceptos importantes. A pesar que se ha establecido en muchas ocasiones que un conjunto es una colección de elementos con características similares, lo cierto es que es un concepto recurrente porque los aspectos involucrados en su definición, cuando se tratan de definir, entonces vuelven al concepto de conjunto. Y es por eso que nos vamos a centrar en establecer algunas características de los conjuntos. Número uno, conocer un conjunto equivale a conocer sus elementos. Y esto va a jugar un papel muy importante más adelante, ya que nos va a permitir establecer la igualdad entre dos conjuntos, en la que vamos a establecer que dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos, pero para esto primero hay que conocer los elementos. Segundo, aquí la notación de llaves es una forma común de describir los conjuntos, a pesar de que en otros sistemas se puede utilizar corchetes, pero nosotros nos vamos a centrar en utilizar las llaves. Como pueden ver acá, la forma de representar los conjuntos, al menos esto está en forma extensional, están entre llaves y separados por comas. En este caso, este conjunto tiene tres elementos que son el 1, el 4 y el 5. Otro aspecto muy importante de los conjuntos es que no importa el orden en que coloquemos los elementos, porque asimismo, como acá podemos tener 1, 4 y 5, además podemos colocar 5, 4 y 1 y no hay ningún inconveniente, porque en este caso el orden en que listamos los elementos de un conjunto no es importante. Entonces, si un objeto pertenece a un conjunto, pertenece exactamente una vez a él. Si en dado caso está repetido, solamente se coloca una vez. Y otra muy importante es que un conjunto puede ser finito o infinito según tenga un número finito o infinito de elementos. De hecho, es preciso destacar que hasta finales del siglo XIX, ningún matemático había logrado describir el infinito más allá de la idea que es un valor absolutamente inalcanzable. Es precisamente George Cantor el primero en abordar a fondo un concepto tan abstracto y lo hizo desarrollando precisamente la teoría de conjuntos, que le llevó a la sorprendente conclusión que hay infinitos de distintos tamaños. Ante el rechazo a esas ideas poco intuitivas, Cantor dudó hasta de sí mismo y sufrió sucesivas crisis nerviosas hasta morir internado en un psiquiátrico. Hoy en día no se entienden las matemáticas sin sus revolucionarios trabajos. Entonces, un conjunto dependerá de la cantidad de elementos que tenga, si es finito o infinito. Si tiene una cantidad infinita de elementos, es precisamente un conjunto infinito. Tenemos ahora como número 6 que un conjunto puede carecer de elementos y cuando tiene esta propiedad se denomina conjunto vacío y precisamente se representa con esta llave que vemos aquí que no tiene elementos o con este símbolo de acá que significa conjunto vacío. Número 7. Un conjunto que tiene exactamente un elemento se llama singleton, que precisamente se le llama así de la traducción del inglés que significa único o única. Entonces, vamos a ver ahora formas de representar un conjunto.
Regularmente lo expresamos de dos maneras, de forma extensional y de forma intencional. De forma extensional se listan explícitamente sus elementos, pero de forma intencional o por comprensión se denota la propiedad común que comparten sus elementos. Es en este sentido que vamos a representar conjuntos en forma intencional o extensional según corresponda a cada caso. Vamos a ver el ejemplo número 1. Aquí tenemos el conjunto A, que si nos fijamos comparten una propiedad común que es 2x más 1, donde x pertenece a los números naturales y además tiene que ser menor que 4. Como en este caso lo que se especifica es una propiedad, entonces este conjunto está expresado de forma intencional o por comprensión. Ahora bien, vamos a ver cuáles son sus elementos. Para esto hacemos uso de esta propiedad que es 2x más 1 y comenzamos a sustituir los números naturales partiendo desde el 1 siempre y cuando sean menores que 4. En este caso vamos a iniciar con el 1. Cuando multiplicamos 2 por 1, eso nos resulta 2 y si le sumamos 1, entonces nos resulta 3. Por eso aquí, y voy colocando aquí inmediatamente los elementos. Asimismo, ya se hizo el proceso con el 1, sigo con el 2. Sería 2 por 2 más 1, que el resultado entonces sería 5. Si ahora entonces lo hacemos con el número 3, entonces el resultado sería 7 y los elementos serían 3, 5 y 7. Ya no puedo colocar 4, sustituir 4, porque la indicación y la propiedad que comparten me dice que es todos los números naturales que sean menores que 4 y que tienen la forma de 2x más 1. Dicho esto, entonces borramos todo esto de acá. Vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí tenemos un conjunto B denotado por todos los x naturales que sean menores que 4 o que el cuadrado de ellos esté comprendido entre 200 y 500. Entonces, como aquí me están especificando una propiedad, eso me indica que están expresados de forma intencional o por comprensión. Entonces, vamos a ver ahora el proceso para detallar sus elementos. Aquí inmediatamente podemos colocar el 1, el 2 y el 3 porque esto que está acá me dice que son los números naturales menores que 4 y como estamos asumiendo el conjunto de los números naturales a partir del 1 sería el 1, el 2 y el 3. Ahora bien, ¿estos son los únicos elementos? La respuesta es que no, porque también le debo añadir los elementos que comparten esta característica. Entonces, para simplemente ver un ejemplo, si nosotros aquí sustituimos el 10 y lo elevamos al cuadrado, sabemos que eso nos resulta 100. Y como 100 no está comprendido entre 200 y 500, resulta que ese no es un elemento de este conjunto. Por eso entonces vamos a probar con otro número, que en este caso sería el 15. El 15 cuando lo elevamos al cuadrado nos resulta 225 y evidentemente está entre 200 y 500 y por tanto pertenece a ese conjunto. Si ahora entonces probamos con el 16 al cuadrado sería 256 y también cumple con esa condición, también cumple el 17 también. Y así seguimos hasta llegar hasta el número 22 que cuando lo elevamos al cuadrado nos resulta 484 y evidentemente está comprendido entre estos dos extremos. Por tanto, los elementos de este conjunto son el 1, el 2, el 3, el 15, pero también los números que están desde el 15 hasta el 22. Si entonces aquí sustituimos el número 23, ya se pasa de este parámetro y el número no va a estar comprendido en este intervalo, entonces simplemente ya no pertenecería a este conjunto. Entonces vamos a borrar esto de acá y vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí el conjunto C obviamente está expresado en forma intencional también porque lo que se denota es una característica. Y si nos fijamos, los números naturales los estamos asumiendo a partir del número 1 y aún lo asumiéramos a partir del número 0, aquí me dice que este conjunto va a estar formado por todos los x que sean menores que 0. Como aquí, según la indicación que tenemos,
no hay ningún número natural que sea menor que cero, entonces simplemente el conjunto va a ser vacío, que lo podemos expresar tanto de esta forma como de esta forma. Entonces, visto esto, vamos a hacer un ejercicio número 4. Si nos fijamos acá, como aquí está especificando cuáles son los elementos, que serían 3, 7 y sigue así la secuencia hasta llegar a 23, nos está indicando cuáles son los elementos. Así sería el 3, el 7, el 11, el 15, el 19 y el 23. Entonces, esto está expresado de forma extensional y nuestra tarea ahora más bien va a ser de cómo representarlo de forma intencional. Dicho esto, vamos a abrir aquí una llave de tal manera que vamos a colocar cuáles son las propiedades que comparten esos elementos. Lo primero que debemos de ver es lo siguiente, y es que vamos a asumir que el x que vamos a tomar como referencia va a ser un número natural a partir de 1. Entonces, ¿qué característica tiene? Precisamente, si nos fijamos, como aquí tenemos 3, 7, luego 11, va aumentando cada 4 unidades. Entonces, por eso le estamos colocando aquí 4x. Pero ¿qué pasa? Que si aquí nosotros sustituimos el número 1, 4 por 1 nos resultaría 4 y el 4 no forma parte de ahí. De tal manera que le debemos hacer alguna modificación acá o colocar otro detalle para que entonces, cuando yo multiplique el 4 con la x y haga la operación con algún otro valor, me resulte en cada uno de los elementos que tengo ahí. De tal manera que 4 por 1 sería 4, pero entonces aquí me falta un menos 1 que me completa la propiedad. Si nos fijamos, 4 por 1, 4, y si le resto 1, me resulta 3. 4 por 2, 8, le resto 1, entonces me resulta 7. Y así entonces, eso debe seguir hasta un x menor o igual que 6. ¿Por qué? Porque entonces si es 7, ya 7 por 4 serían 28, cuando le resto 1, me resultaría entonces 27. Y 27 no forma parte de ese conjunto. A partir de aquí, entonces vamos a ver el último ejemplo, que aquí se nos da un conjunto B, que evidentemente, según la forma en que están especificados sus elementos, estos están expresados de forma extensional, y a partir de aquí entonces vamos a denotar qué propiedad común tienen estos elementos para colocarlo en forma intencional. Si nos fijamos acá, le vamos a colocar 7x porque aquí la secuencia refleja que se está multiplicando por 7. Entonces, ¿en qué número debemos iniciar? Precisamente los números naturales menores o iguales que 6, haciendo la salvedad de nuevo que estamos asumiendo que los números naturales es a partir de uno que lo estamos asumiendo. Vamos a ver algunas operaciones con conjuntos. Primero entonces vamos a ver la unión, donde se establece que dados los conjuntos A y B, se define el conjunto A unión B de esta manera. Es decir, que la unión va a estar dada por todos los elementos que pertenezcan a A o que en su defecto pertenezcan a B. Es básicamente lo que se va a hacer, una agrupación de ambos conjuntos. Si nos fijamos en la gráfica, la unión de esos dos conjuntos va a estar dada por todos los elementos que pertenezcan acá o que pertenezcan acá, incluyendo los elementos de la intersección. Y digo intersección porque precisamente vamos a ver ahora la intersección, en la que dados dos conjuntos A y B, se define la intersección de esta manera. Algo muy peculiar sucede aquí, y es que aquí, si bien es cierto que toma todos los elementos de acá y todos los elementos de acá, aquí no. Aquí lo que toma solamente los elementos que tienen en común, que pertenecen tanto a uno como al otro. Es decir, vamos a tener lo siguiente. La intersección va a estar dada solamente por esta parte de aquí, pero la intersección deja fuera los elementos que solo están en A y también deja fuera los elementos que solamente están en B. Es decir, solamente los elementos comunes. Vamos a continuar ahora con la diferencia relativa, en donde se define de esta manera. Fíjense que aquí está denotada por todos los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Es decir, la diferencia relativa de A a B son todos los elementos que pertenecen al conjunto A
pero que no pertenecen al mismo tiempo al conjunto B. Si fuera lo contrario, es decir, B diferencia relativa a, estaría dado por todos los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen al conjunto A. Hay una generalización de esto y es la diferencia simétrica, que entonces lo que establece es que la diferencia simétrica entre ambos conjuntos está dada por la unión de los elementos que están en A pero que no están en B y los que están en B que no están en A. En otras palabras, si nos fijamos acá, la diferencia simétrica básicamente lo que toma los elementos que no están en la intersección, sino que están solamente en A y que están solamente en B, pero obviamente despreciando los elementos comunes que puedan tener estos conjuntos. Vamos a continuar con el complemento, en donde básicamente el complemento está formado por todos los elementos que pertenecen al universo, pero que no pertenecen a ese conjunto. Es decir, el complemento del conjunto A está formado por todos los elementos que bien pertenecen al conjunto universo y que además no pertenecen al conjunto A. Gráficamente lo podemos ver de esta manera, que serían todos los que pertenecen al universo, pero que entonces no están perteneciendo al conjunto A. Entonces vamos ahora a realizar algunas operaciones con conjuntos. Aquí es preciso establecer que el conjunto universo está formado por todos los números naturales que sean menores que 40 y entonces se nos presentan tres subconjuntos. Si nos fijamos acá, esto está expresado en forma intencional, esto también que precisamente eran los mismos conjuntos que teníamos anteriormente. A partir de ahí vamos a realizar esta operación, pero para que se nos haga más fácil hacer dichas operaciones, el conjunto A vamos a expresarlo en forma extensional, es decir, los elementos son 3, 5 y 7, tal como lo hicimos anteriormente. El conjunto B también lo vamos a expresar en forma extensional, que son el 1, el 2, el 3, el 15, 16 hasta el 22. Y asimismo el C vamos a detallar todos sus elementos. Sería el 3, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 21. Entonces, ya que están expresados en forma extensional, que ya hemos listado los elementos, vamos a realizar esta operación. Para esto abrimos aquí un par de llaves en la que vamos a colocar la unión de estos dos conjuntos. Y si nos fijamos acá, la unión serían los elementos que pertenecen a A o que bien pertenecen a B sin repetirlos. Entonces, aquí vamos a tener el número 1, vamos a tener el número 2, luego sigue el número 3, si nos fijamos es común para A y B, pero solamente lo colocamos una vez, luego sigue el 5, luego sigue el 7 y asimismo podemos colocar inmediatamente todos estos valores. Es decir, que este es el resultado de unir al conjunto A con el conjunto B. Entonces ahora vamos a realizar la intersección con el conjunto C. Lo voy a colocar exactamente como aparece ahí, los elementos 3, 7, 11, 13, 17 y 21. La intersección, como vimos en la definición, está formada por todos los elementos que pertenecen a la unión de A y B, pero que también pertenezcan al conjunto C. Entonces, esos elementos comunes son, fíjense que el número 3, el 3 está acá, también está el número 7, fíjense aquí y aquí, también está el número 17 y el número 21. Los demás elementos, si bien es cierto que pertenece aquí y aquí, no pertenece a los dos al mismo tiempo. Y es precisamente la definición de intersección. Si ahora nosotros vemos esto de forma gráfica, nos fijamos que aquí el 5 solamente pertenece al conjunto A, no pertenece a otro conjunto. El número 7 pertenece tanto al conjunto A como al conjunto C. Si nos fijamos acá, el conjunto A, conjunto C, pero no pertenece a B. Por eso aquí no se colocó la intersección con el conjunto B. En ese caso, el número 3, si nos fijamos, sí pertenece a los 3. Por eso los tres conjuntos contemplan el número 3. Seguimos entonces con el 1. El 1 es un elemento que solamente está en B, al igual que el 2,
al igual que el 15, al igual que el 16, al igual que entonces el 17, pero el 17 forma parte de B, pero también forma parte de C, por eso lo hemos colocado en esta región. Y así colocamos los demás valores. Y una pregunta ahora sería, ¿cuál es la región que identifica la solución del ejercicio? Y precisamente aquella que contempla los elementos 3, 7, 17 y 21, que si nos fijamos es esta zona que está acá. Entonces sombreamos esta zona identificando que esa es la región que identifica la operación planteada acá. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Aquí tenemos los mismos conjuntos, ya lo tenemos expresado en forma extensional y vamos a ver esto. Es preciso tener en cuenta las operaciones que vamos realizando porque una se va a relacionar con la otra. Entonces, primero lo estamos comprobando de forma concreta, como lo establecíamos al inicio, pero ya luego vamos a formalizar todo esto hasta el punto de demostrar teoremas como estos. En este caso, vamos a tener la intersección de A y C unido con la intersección de B y C. Entonces, primero vamos a calcular la intersección que tiene el conjunto A y el conjunto C, que si nos fijamos acá, los elementos comunes que tienen A y C solamente son el 3 y el 7. Por eso aquí vamos a colocar 3 y 7. Y ahora lo vamos a unir con la intersección del conjunto B y el conjunto C, que si nos fijamos, está el 3 como elemento común, está también el 17, también está el número 21, que si nos fijamos está acá, y también está acá. Y entonces los elementos que forman parte de esa unión son el 3, el 7, el 17 y el 21. El 3 solamente lo colocamos una vez, es decir, son estos números que están acá. Si hacemos la gráfica de esto, fíjense que sería igual al ejercicio que hicimos anteriormente. Y de hecho vamos a probar en unos momentos que esto forma parte de un teorema de distribución. Y vamos a probar que una equivale a la otra. Pero lo vamos a hacer en forma general. Bien, entonces vamos a ver el último ejemplo de esta sección, donde tenemos el mismo conjunto universo y los mismos subconjuntos anteriores, pero ahora tenemos la diferencia relativa de ese con respecto a esta intersección que tenemos acá. Entonces, primero vamos a calcular la intersección de A con el complemento de B y lo vamos a colocar acá. Entonces, en esta llave vamos a colocar los elementos que forman parte del complemento de B y por definición de complemento estaría formado por todos los elementos que si bien pertenecen al conjunto universo, pero que entonces no pertenecen al conjunto B. Por tanto, entonces estaría formado, el primer número sería 4, el segundo sería el 5, el 6, hasta llegar al 14, luego seguiría el 15 no va, el 16 no va, el 17 no va, entonces continuaría en el 23, 24, 25, 26, y aquí por cuestión de espacio, entonces le puse que seguía esa secuencia de 27, 28, 29, 30, 31 hasta llegar a 39. Entonces, ahora vamos a realizar la intersección con el conjunto A, cuyos elementos son 3, 5 y 7. ¿Cuáles elementos tienen en común el complemento de B con el conjunto A? Son precisamente el 5 y el 7, estos dos elementos. 5 acá, 5 acá, 7 aquí, 7 aquí. Entonces ahora vamos a agrupar este resultado de la intersección del complemento de B con A y entonces vamos ahora a añadirle la diferencia relativa con C. Por tanto, esto nos resultó 5,7 y aquí tenemos entonces los elementos del conjunto C que son el 3, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 21. Entonces, recordar que la diferencia relativa está denotada por todos los elementos que pertenecen a este conjunto, pero que no pertenecen a este conjunto. Si nos fijamos, el 7 no puede formar parte de esto, porque si bien es cierto que pertenece a este conjunto, pero también está perteneciendo a esto. Entonces, el único elemento que forma parte de este resultado sería el elemento 5. De forma gráfica, como ya lo hemos venido haciendo, simplemente sería sombrear la región solución.
y la región solución sería esta zona que tenemos aquí, donde el único elemento que se contempla es el número 5. Es preciso destacar que como este conjunto, esta operación, solo tiene un elemento, entonces se llama singleton, que se refiere a que tiene un único elemento. Otras operaciones importantes en el contexto de las operaciones con conjuntos es el producto cartesiano, y establece que si A y B son conjuntos, se puede definir el conjunto de todos los pares ordenados o de todas las parejas ordenadas A, B, donde A proviene de A, es decir, A es un elemento de A y B es un elemento de B. A este conjunto entonces se le llama producto cartesiano entre A y B, donde X pertenece al primer conjunto A y donde Y entonces forma parte del conjunto B. Y un elemento muy importante que sale del producto cartesiano es el conjunto potencia, que básicamente el conjunto de potencia de A está formado por todos los subconjuntos posibles de A. Por eso le llaman conjunto potencia de A o partes de A. Matemáticamente se define de esta forma. Bien, entonces ahora vamos a ver la igualdad de conjuntos, donde vamos a establecer una serie de condiciones equivalentes que nos van a permitir hacer algunas demostraciones más adelante. Entonces tenemos aquí que si los conjuntos A y B tienen exactamente los mismos elementos, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. A es igual a B. De hecho, a esto era que nos referíamos al inicio, donde conocer los elementos nos ayudaba a establecer la igualdad entre dos conjuntos, porque precisamente dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. ¿Cómo podemos probar entonces que son iguales? De que ambos contienen al otro, es decir, que A contiene a B, pero además que B contiene a A. Y eso solamente puede ser posible si esos conjuntos son iguales. Y C, esto también indica que si dos conjuntos son iguales, todos los elementos que están en A también están en B y todos los elementos que están en B también están en A. Y esto va a ser muy importante para la demostración de los teoremas que vamos a ver ahora. Vamos a ver el teorema de distribución, donde dice que dados los conjuntos A, B y C, tenemos esto. De hecho, esta es la operación que nosotros hicimos en los ejemplos de operaciones con conjuntos, donde primero calculamos esto, luego calculamos esto, y por eso entonces vimos que nos daba el mismo resultado. Asimismo aparece esta y las leyes de Morgan, en la que vamos a demostrar una y las demás quedan entonces como ejercicio de demostración. La primera demostración que vamos a hacer es que dados los conjuntos A, B y C, probaremos que la intersección de A unión B con C es igual a la unión de la intersección de A y C y la intersección de B y C. Para esto, entonces nos vamos a apoyar en los criterios que establecimos anteriormente. Es decir, que para poder establecer la igualdad entre dos conjuntos debemos probar que A está contenido en B y que B está contenido en A. O lo que es lo mismo, que todo X que está en A también está en B y todo X que está en B también está en A. Bien, entonces vamos a borrar ahora todo esto y vamos a probar que todo esto está contenido en esto y luego entonces vamos a probar que toda esta expresión está contenida en esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente nos vamos a apoyar en la igualdad de conjuntos que establecimos anteriormente, que vamos a tomar un elemento arbitrario de aquí y si ese elemento arbitrario tomado de aquí resulta estar acá, eso indica de que todos los elementos que están aquí están contenidos aquí. Entonces vamos a comenzar, por eso vamos a tomar un X que pertenezca a este conjunto, para entonces luego probar que pertenece a todo esto. Entonces, ¿qué indica que X pertenece a la intersección de esto y esto? Que precisamente la X pertenece a la unión de A y B y que además ese X pertenece a C. Hay que recordar que la intersección indica los elementos que están tanto en un conjunto como en el otro. Entonces está en ambos a la vez. Ahora bien, aquí nos indica que X pertenece a la unión de A y B, pero ¿pertenecerá a A o pertenecerá a B? Es una duda que tenemos, pero lo que sí sabemos que entonces ese X debe pertenecer a A o a B. A uno de los dos tiene que pertenecer.
Sí tenemos seguro que pertenece a C, pero no sabemos si es a o a B. Entonces, por eso vamos a desglosar la demostración a partir de aquí en dos pasos. ¿Qué tal si el elemento pertenece a A? Si él pertenece a A, entonces vamos a tener que pertenece a la intersección de A y C. ¿Por qué? Porque ya de por sí sabemos que pertenece a C. Y si también pertenece a A, es un elemento común entre A y C. Y es en este punto donde es muy importante fijarse hacia dónde vamos. Y lo que nosotros queremos hacer es probar que un elemento tomado de aquí, entonces también resulta estar contenido acá. Por tanto, si nos fijamos, ya nosotros tenemos construida esta expresión que es la que tenemos acá. Y basándonos en lo que establece la definición de unión, en la que se exige que el elemento solamente pertenezca a uno o al otro, puede pertenecer a ambos a la vez, pero al menos que pertenezca a uno. Si ya se tiene la seguridad que va a pertenecer a esta intersección, entonces a partir de ahí podemos establecer que ese X va a pertenecer a la unión de estos dos. No se sabe si pertenece aquí, pero sí se tiene la seguridad que pertenece aquí. Y con que pertenezca a uno de los dos, entonces ya va a pertenecer a ese conjunto total que tenemos acá. De tal manera que probamos que un X tomado de acá está contenido acá. Pero cuidado que todavía no hemos terminado esta primera parte. ¿Por qué? Porque estamos bajo el supuesto de que X bien pertenece a A o pertenece a B. Entonces aquí, tomando la consideración de que X pertenece a A, nos encontramos de que se cumple. Si hacemos el mismo proceso, tomando en cuenta de que X ahora pertenece a B, vamos a tener que X pertenece a la intersección de B y C. ¿Por qué? Porque ya de seguro sabemos que pertenece a C, y si también pertenece a B, entonces pertenece a la intersección, porque es común para esos dos conjuntos. Bajo el mismo criterio que establecimos acá, pues entonces podemos decir que entonces X pertenece a este conjunto, porque tenemos la seguridad que al menos pertenece a ese. No tenemos ni siquiera la idea si pertenece a ese, pero a este sí. Y con que pertenezca a uno de los dos, me basta para establecer de que pertenece a la unión de esos dos conjuntos. A partir de aquí, como hemos probado, ya sea que el X pertenezca a A o que bien pertenezca a B, como hemos probado que tomado de aquí, al final de cuentas resulta estar acá, entonces tenemos que todo esto está contenido en todo esto. Entonces ahora nos hace falta un punto muy importante y es probar la implicación contraria, que entonces esta expresión está contenida en esta expresión. Y lo vamos a hacer de inmediato. Vamos a borrar todo esto y vamos a colocar la implicación que vamos a probar. Para esto vamos a partir del mismo modo que hemos partido anteriormente. Vamos a tomar un X que pertenezca aquí y probar que entonces pertenezca a este conjunto. Entonces, ¿qué implica que X pertenezca a esta unión? Que bien entonces el X pertenezca a este conjunto o que bien pertenezca a este conjunto. Aclarar, puede pertenecer a los dos al mismo tiempo, pero lo que tenemos la seguridad es que pertenece a uno o que pertenece al otro. Entonces, es lo que estamos estableciendo aquí. ¿Pertenece aquí o pertenece acá? ¿Qué implica entonces que tomemos que X sea elemento de esta intersección? Si X es elemento de esa intersección, eso lo que indica es que X pertenece tanto a A como a C, porque la intersección contempla los elementos comunes. Entonces, si tenemos que X es elemento de A y X es elemento de C, fijándonos que queremos llegar aquí. Entonces, si ya tenemos la indicación de que X es elemento de A, tal como hicimos anteriormente, X va a pertenecer a la unión de A y B. ¿Por qué podemos decir eso? Porque al menos está en el conjunto A. Si X pertenece a la unión de A y B y además X pertenece a C, entonces a partir de ahí podemos establecer que ese X va a pertenecer a la unión de A y B intersectado con C. Entonces vamos a ver ahora qué tal si ese X no pertenece acá, pero sí pertenece acá. Si X pertenece aquí, entonces vamos a tener X va a pertenecer tanto a B como a C. Si X pertenece tanto a B como a C, podemos hacer un algoritmo parecido al que hicimos anteriormente y establecer
que ese X también pertenece a la unión de A y B, porque al menos tengo aquí la seguridad de que pertenece a B. Y si pertenece a la unión de A y B, entonces eso nos permite establecer que ese X va a pertenecer a esta unión y además también a C. Entonces hemos probado que precisamente esta igualdad se cumple. Ahora nos proponemos hacer la demostración de una de las leyes de Morgan, que establece que el complemento de la unión es lo mismo que la intersección de los complementos. Y lo vamos a hacer bajo el mismo supuesto de igualdad de conjuntos. Vamos a tomar como referencia de que el complemento de la unión está contenido en la intersección de los complementos y luego entonces hacemos el proceso contrario de demostrar que la intersección de los complementos está contenido en el complemento de la unión. Entonces vamos a partir tomando un X que forme parte de acá para entonces luego probar que forma parte de acá. ¿Qué indica que X pertenezca al complemento de la unión? Simplemente que X no está en esa unión, porque si está en el complemento no puede estar en la unión. ¿Qué indica que ese X no está en la unión? Pues sencillamente que X ni está en A ni está en B, y es lo que podemos decir inmediatamente. Es decir, este X no está en A ni está en B. ¿Qué indica que X no está en A y que tampoco está en B? Pues que X está en el complemento de A. Si no está en A, tiene que estar en su complemento. Si no está en B, tiene que estar en su complemento. Entonces, a partir de ahí, se deduce que X pertenece al complemento de A y que además pertenece al complemento de B. Por tanto, como pertenece a los complementos de A y B respectivamente, por eso podemos decir que X pertenece a la intersección de dichos complementos. Entonces, esa fue la primera parte. Entonces, ahora vamos a probar de que la intersección de los complementos está contenida en el complemento de la unión. Entonces, a partir de ahí, vamos a tomar un elemento que forme parte de acá, que es el que estamos considerando acá. Entonces dice, sea X un elemento de esta intersección. ¿Qué indica que X forme parte de la intersección de estos dos complementos? Pues sencillamente que ese X debe pertenecer al complemento de A, pero que también ese X debe pertenecer al complemento de este B. Y es lo que tenemos acá. Ahora bien, ¿qué indica que X pertenezca al complemento de A? Pues sencillamente que X no está en A porque está en su complemento. ¿Y qué indica que X pertenezca al complemento de B? Pues sencillamente que X no está en B, pues está en su complemento. Si X no está en A y X no está en B, pues tampoco debe estar en la unión de estos dos conjuntos. Por tanto, vamos a tener que X no pertenece a la unión de A y B. Pero si X no pertenece a la unión de A y B, ¿dónde tiene que estar? Pues precisamente en el complemento de la unión. Y es entonces lo que completa la demostración y a partir de ahí podemos decir que la ley de Morgan es cierta en la que el complemento de la unión es lo mismo que la intersección de los complementos. Entonces, muchísimas gracias. Fue un placer haber compartido este video tutorial con ustedes.